Lucas 11, 14 al 36. Dice así la palabra del Señor. Jesús estaba echando fuera a un demonio que era mudo, y cuando el demonio salió, el mudo habló y las multitudes se maravillaron. Pero algunos de ellos dijeron: Él echa fuera a los demonios por Beelzebú, príncipe de los demonios. Y otros, para poner a prueba a Jesús, demandaban de él una señal del cielo. Pero conociendo él sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumba. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá en pie su reino? Porque ustedes dicen que yo echo fuera demonios por Beelzebú. Y si yo echo fuera demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan fuera los hijos de ustedes? Por tanto, ellos serán sus jueces. Pero si yo, por el dedo de Dios, echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando uno más fuerte que él lo ataca y lo vence, le quita todas sus armas en las cuales había confiado y distribuye su botín. El que no está a mi lado, contra mí está. Y el que a mi lado no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso. Y al no hallarlo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Mientras Jesús decía estas cosas, una de las mujeres en la multitud alzó la voz y dijo: dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Al contrario, le contestó Jesús, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Como la multitud se aglomeraba, Jesús comenzó a decir: esta generación es una generación perversa. Busca señal y ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás. Porque de la misma manera que Jonás vino a ser una señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y miren, algo más grande que Salomón está aquí. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y miren, algo más grande que Jonás está aquí. Nadie, cuando enciende una lámpara, la pone en un sótano ni debajo de una vasija, sino sobre el candelero, para que los que entren vean la luz. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Mira pues que la luz que en ti hay no sea oscuridad. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, sin tener parte alguna en tinieblas, estará totalmente iluminado como cuando la lámpara te alumbra con sus rayos. Quiero comenzar hablándoles de un filósofo ateo muy famoso, uno de los filósofos más importantes de la actualidad. Su nombre es Thomas Nagel. Él cree que Dios no existe, pero sus razones para creer que Dios no existe van más allá de lo científico, de lo filosófico o de lo racional. En otras palabras, él sí tiene argumentos para decir: yo creo que Dios no existe. Pero hay algo más, y él es muy honesto al reconocerlo. Escucha lo que él escribió en uno de sus libros. Quiero que el ateísmo sea verdad. Quiero que el ateísmo sea verdad. Y me inquieta el hecho de que algunas de las personas más inteligentes y preparadas que conozco sean creyentes religiosos. No es solo que no crea en Dios, y naturalmente espero tener razón en mi creencia. Es que espero que Dios no exista. No quiero que haya un Dios. Repito esa última frase. No es solo que no crea en Dios. No quiero que haya un Dios. ¿Por qué
el señor Tomás Nagel no quiere que haya un Dios? Bueno, él da una respuesta para esa pregunta y su respuesta es brutalmente honesta. Él dice que tiene un problema de autoridad cósmica. Lo repito, él dice que tiene un problema de autoridad cósmica. ¿Qué significa eso? Él no quiere que exista un Dios porque no quiere vivir en un universo en el que haya una figura de autoridad suprema que tenga poder sobre él y ante quien tenga que rendir cuentas. ¿Sí saben cuál es su problema de autoridad cósmica? Su problema de autoridad cósmica es: no me quiero someter a Dios. Por eso no quiero que haya Dios. Es rebeldía cósmica, ¿cierto? Esto es muy impactante. Va mucho más allá de no creer en la existencia de Dios. Esto se trata de no querer que Dios exista porque él no se quiere someter a la autoridad de Dios, aunque hayan evidencias y pruebas suficientes de que Dios existe, porque no se pueden negar. En el primer siglo, Jesús estaba lidiando con personas parecidas a este filósofo de nuestros tiempos, aunque no eran tan honestas esas personas como Tomás Nagel. No eran tan honestas. No creían en Jesús, aunque habían suficientes evidencias y pruebas para creer en Jesús, para creer que Jesús era quien él decía que era. ¿Quién decía Jesús que era? Dios, Señor y Salvador. Y estaba llamando a todas las personas a creer en su obra de salvación y someterse a su gobierno como rey. Por eso él anunciaba: el reino de los cielos se ha acercado. Ya llegó el rey. Cree en Jesús y sométete a él. Y en este pasaje que tenemos frente a nosotros, Jesús responde a estas personas, personas como el filósofo Tomás Nagel. Jesús responde a ellas. ¿Cómo responde Jesús a estas personas que no creían en él? Este sermón se titula Jesús responde a los escépticos. Esa palabra escéptico es una palabra como un poco especial que no usamos a menudo, que significa personas que no creen, personas que tienen dudas y por esas dudas deciden no creer en el Evangelio, no creer en Cristo, no creer en la Biblia, no creer en Dios, ni creer en que tienen un creador a quien someterse. Y voy a separar este sermón en 4 partes bastante sencillas de seguir. Primero vamos a ver cómo los escépticos difaman a Jesús, un grupo de hombres que difamaban a Jesús. Después, en segundo lugar, vamos a ver cómo otro grupo de escépticos pedían pruebas a Jesús. Y después veremos los últimos 2 puntos, cómo Jesús responde a los escépticos que lo difamaban y cómo Jesús responde a los escépticos que le pedían pruebas. Entonces, básicamente, vamos a seguir 2 caminos. Primero vamos a ir por el camino de los escépticos que difamaban a Jesús, lo atacaban con falsedades acerca de Jesús. Y después veremos la respuesta de lo que Jesús les dice a los escépticos que le pedían más evidencias a Jesús o más pruebas de lo que Jesús estaba haciendo y diciendo. Entonces veamos en primer lugar los escépticos que difaman a Jesús. Los escépticos que difaman a Jesús. Versículo 14, miren conmigo por favor, en el versículo 14. Jesús estaba echando fuera un demonio que era mudo. Y cuando el demonio salió, el mudo habló y las multitudes se maravillaron. En este punto del Evangelio de Lucas, Jesús está a unos pocos meses de ir a la cruz. Jesús está muy cerca de ser arrestado, enjuiciado injustamente y colgado en una cruz. Él es el Rey prometido. Comenzó su ministerio cuando Juan el Bautista lo bautizó en el río Jordán. Y de inmediato empezó a decir: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, el Rey prometido desde el Antiguo Testamento, Génesis capítulo 3, versículo 15, y a través de todo el Antiguo Testamento, los libros de Moisés, los libros de los profetas, los libros de los poetas, a través de todo el Antiguo Testamento,
ese rey que se anunció, Israel, ya viene su rey, Israel, ya viene el Mesías, Israel, ya viene uno que ocupará el trono eterno del rey David. Ya llegó, ya está aquí. Y una de las maneras en que Jesús demostraba que Él era el Rey prometido, el Mesías, el Salvador del mundo, era a través de sus milagros. Él sanaba enfermos, resucitaba muertos, multiplicaba los alimentos para que comieran miles y decenas de miles de personas. Y en el Evangelio de Juan, Él decía, si no me creen a mí, crean las obras que yo hago. Es como innegable. No podían negar las personas que miraban las obras de Jesús, que Jesús era quien decía ser, Dios, Señor y Salvador. Y aquí Jesús hace otra de esas obras, expulsa un demonio de un hombre que estaba mudo. ¿Y por qué estaba mudo ese hombre? No porque tenía esa discapacidad física, sino porque el demonio le impedía hablar. El demonio le quitaba la capacidad de hablar. Por eso este hombre no podía hablar, estaba mudo. Entonces, cuando Jesús echó fuera de ese hombre al demonio, ese hombre empezó a hablar y la gente se maravilló. Dice ahí en el versículo 14, y las multitudes se maravillaron. Y si nosotros leemos con un poco de imaginación, aquí el sentido de Lucas es como que el lector está esperando que Lucas diga, hoy todos se postraron delante de Él en adoración, rindiéndole culto y reconociéndolo como el Dios, Señor y Salvador, el Mesías prometido. Eso es lo que uno se esperaría, ¿cierto? Pero no es lo que sucede. Miren el versículo 15, por favor. Pero algunos de ellos dijeron, Él echa fuera a los demonios por Beelzebú, príncipe de los demonios. En lugar de rendirse a Jesús y someterse a Él ante las evidencias, lo difamaron, hablaron mal de Él, le dijeron que Él tenía un acuerdo con el diablo, le dijeron que Él estaba aliado con Satanás, por eso tenía poder para expulsar los demonios. Beelzebú era un nombre que los judíos, los israelitas, daban a Satanás, y era un nombre un poco burlón, porque ese nombre significa el señor de las moscas. En la antigüedad, ese nombre, Beelzebú, era como con una combinación con unas letras ahí y significaba el señor del lugar. Pero los judíos le cambiaron y ese nombre tenía que ver con un dios del Antiguo Testamento llamado Baal. Y ajustaron el nombre para que significara el señor de las moscas. Entonces, Satanás no era el señor del lugar, sino el señor de las moscas, el señor de nada. Era una burla que le hacían a Satanás. Satanás fue un ángel creado por Dios y Dios creó a este ángel para servirle, pero este ángel se rebeló contra Dios porque quiso el lugar de Dios. Y entonces Dios lo expulsó de su presencia. Pero Satanás no fue expulsado solo de la presencia de Dios, porque muchos ángeles más se rebelaron junto con Satanás y Dios los expulsó a todos ellos de la presencia, de su presencia en el cielo. Entonces, esos son los que en la Biblia se llaman los demonios. Satanás es su líder y los demonios y Satanás se oponen a Dios, a su obra y a su pueblo. Y cuando Cristo expulsaba a los demonios que tenían controlada a las personas, estaba demostrando su poder sobre el mal. Jesús estaba diciendo, yo soy superior a Satanás. Yo soy superior al poder de Satanás y sus demonios. Ellos no son más poderosos que yo soy más poderoso que ellos. Pero había algo más que Jesús estaba demostrando, mis hermanos. Cuando expulsaba demonios, Jesús estaba demostrando que Él había venido a recuperar la creación destruida por el pecado y por Satanás. Estos son actos de reposesión de tierra. Como cuando a alguien le roban su casa o su terreno y le ponen ahí unas construcciones raras, entonces va y lleva un tractor, ¿no? Y empieza a levantar las cosas de la gente y a sacarlas. Bueno, esto es lo que Jesús está haciendo, pero a nivel cósmico.
Satanás y los demonios han hecho mucho daño en la tierra, pero Jesucristo es el Rey que viene a recuperar su creación y a redimir a su pueblo. El poder de Jesús sobre los demonios era algo irrefutable. Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, el Rey prometido. Y noten esto, los que rechazaban a Jesús no negaban el milagro, ¿cierto? Porque el milagro no se podía negar. Pues estaba uno poseído por un demonio que estaba mudo y de repente el demonio sale y empieza a hablar. Eso tú no lo puedes negar. Pero como no lo podían negar, pero no querían someterse a Jesús, ¿qué hicieron? Difamaron a Jesús. Lo acusaron de que estaba en alianza con Satanás. Él echa fuera a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Estos milagros, mis amados hermanos, que eran una muestra de la gracia, la compasión y la bondad de Dios, liberando a un hombre que estaba oprimido por el poder de Satanás. Ese milagro que era una muestra de la gracia de Dios. Esta gente dijo que era una muestra de que Jesús tenía una alianza con el diablo y que estaba sometido a Satanás y que echaba demonios por el poder de Satanás. Ya vimos los escépticos que difamaban a Jesús, pero había otro grupo de escépticos, les platiqué al principio, ¿cierto? Los escépticos que pedían pruebas a Jesús. Estos no eran tan hostiles, pero estaban en las mismas, rechazar a Jesús. No hablaban mal de Jesús, como que está aliado con Satanás, pero tampoco nos vamos a someter a Jesús, ¿cierto? ¿Y qué decían ellos? Jesús, danos más pruebas, porque las que nos has dado hasta este momento no son suficientes. Miren el versículo 16. Y otros, para poner a prueba a Jesús, demandaban de él una señal del cielo. Estas personas, como les dije, no eran tan hostiles a Jesús. No decían que sus obras eran por el poder de Satanás, pero sí decían, escuchen esto, que sus obras no eran suficientes. No son de Satanás. Es como, no, nosotros no estamos de acuerdo con eso de que echa a los demonios por Belcebú. Pero no son suficientes las obras. Están básicamente en lo mismo. Aunque parezcan más buena gente. ¿Qué pedían ellos? Pruebas dramáticas, espectaculares, una señal del cielo. ¿A nivel de qué? A nivel de las señales cuando Dios sacó a Israel de Egipto. Que el agua se convierte en sangre, las plagas de ranas, moscas, piojos, la oscuridad sobre toda la tierra. Eso es lo que queremos ver. El mar rojo abierto en dos, en Éxodo. Bueno, ahora Jesús, el mar de Galilea abierto en dos. Cosas así. Es como si ellos dijeran, Jesús, si quieres que creamos en ti, debes mostrarlo haciendo algo totalmente apocalíptico, sobrenatural, un poderoso acto de liberación como los que Dios hizo por su pueblo cuando lo sacó de Egipto. Si no haces algo así, no te creeremos. Y a mí me gusta cómo lo explica el pastor MacArthur, porque él dice que esta gente, al pedir más pruebas, estaban culpando a Jesús de no creer en él. No creemos en ti por tu culpa, porque tú no nos presentas evidencias. Dice un comentarista, David Gooding, el hecho es que las personas que exigieron otra señal no se habrían convencido por ella ni por ninguna otra señal. Su búsqueda de una señal no era una indicación de su voluntad de creer, si solo les daban pruebas adecuadas, sino una racionalización de su falta de voluntad de creer en las pruebas perfectamente adecuadas que ya tenían. Y más adelante veremos en la respuesta que Jesús le da a este grupo de escépticos, que Jesús les dice, esta generación pide señal. Y ese pide, aquí en este versículo dice, demandan, o sea, estaban como dándole órdenes a Jesús. Si quieres que creamos en ti, pues haz señales. Y luego Jesús dice, esta generación pide señal
Quiere decir que ellos pedían y pedían y pedían y pedían y pedían y pedían y pedían. Porque ninguna señal, ninguna evidencia es suficiente para quien no quiere creer. No hay. No hay evidencia suficiente para quien no quiere creer. Para quien no quiere creer. Más adelante en el Evangelio de Lucas, hay una historia que Jesús contó del rico y Lázaro, y llegaremos a ella en un tiempo si el Señor lo permite. Pero yo quiero que nos anticipemos y leamos un poquito de estos versículos. Acompáñenme por favor a Lucas 16. Lucas 16. Esta es una historia que Jesús cuenta de dos hombres, un hombre rico que no tiene nombre, no, en la historia de Jesús no tiene nombre, y otro hombre pobre que sí tiene nombre, se llama Lázaro. El rico muere, Lázaro muere, el rico va al lugar de sufrimiento y Lázaro va, dice, al seno de Abraham, al paraíso, a un lugar de mucho gozo y disfrute y el amor de Dios en plenitud. Y mira lo que el rico se comunica de alguna manera con Abraham, quien está acompañando al pobre, al hombre pobre, a Lázaro, en gloria. Versículo 27, Lucas 16, 27. Entonces él dijo, el rico, te ruego pues, Padre, que lo envíes a Lázaro a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Esto es un ruego, como, híjole, este hombre en el lugar de tormento se acuerda de sus 5 hermanos y dice, ellos no creen, así que ellos van a venir aquí a sufrir. Y está haciendo un ruego, que vaya Lázaro, que ya murió pues en la tierra, que vaya Lázaro y que avise, hey, mejor crean, para no ir al lugar de sufrimiento, me manda su hermano. Versículo 29. Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. O sea, cada sábado se lee los escritos de Moisés y los escritos de los profetas en la sinagoga. Ese es testimonio suficiente. La palabra de Dios es testimonio suficiente para creer en el Evangelio. Mira el versículo 30. Y el rico contestó, como muchas personas hoy en día, ¿cierto? No, padre Abraham, sino que si alguien va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Claro, si se les aparece el que se acaba de morir, ¿se van a arrepentir? ¿Cómo no? Ahí viene Lázaro caminando y pues no fue el que enterramos. Arrepiéntanse, porque si no van a ir al lugar de castigo eterno. Les mandó un recado ahí su hermano. Mira lo que responde Abraham. Pero Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. No funciona así. No funciona así. Aplicación. Seguramente tú has escuchado decir cosas como, no se puede saber con seguridad que lo que dice la Biblia es cierto. O, si alguien regresara de los muertos y me dijera que hay vida después de la muerte, yo sí creería. ¿Has escuchado cosas así? O, no creo nada de eso, de que hay un Dios y esas cosas. Y una vez un hombre, cuando estábamos hablando de esto, me dijo, a ver, que Dios mande un rayo del cielo. Y si manda un rayo del cielo y parte ese árbol, en este momento creo. No funciona así. No funciona así. La gente pide pruebas, pero estas personas estaban enfrente del Hijo de Dios que había expulsado a un demonio. ¿Por qué pedían más pruebas? Las pruebas que Jesús les había dado eran suficientes, pero las rechazaron. Entonces, cuando una persona, uno de tus hijos o uno de tus primos o un compañero de trabajo rechaza el Evangelio, rechaza la Biblia, rechaza la verdad de la existencia de Dios, recuerda esto, tenlo presente en tu mente. Nunca es por falta de evidencias. Eso no funciona así.
Nunca es por falta de evidencia, siempre es un asunto moral, siempre es un problema moral. Como Thomas Nagel, que le cité al principio, ¿recuerdan? No quiero que haya un Dios. ¿Por qué? Porque no me quiero someter a Él. Es un asunto moral. Yo quiero vivir mi vida a mi manera. No me quiero someter a Dios. Hay un pastor, no recuerdo su nombre exactamente, pero él, cuando está compartiendo el Evangelio, le hace la pregunta a las personas. Quizás, mira, esto es importante. Este pastor quizás viene del pensamiento de, yo no lo voy a convencer, ¿cierto? El único que puede convencer a alguien es Dios por el poder de su Espíritu Santo en su corazón. Pero yo sí puedo dejarle una pregunta para que piense y lo considere. Y así podemos hacer nosotros también. ¿Cuál es la pregunta que este pastor le hace a la gente con quien él comparte el Evangelio? Si se te presentaran pruebas irrefutables que no se pueden negar de la verdad del cristianismo, ¿te convertirías al cristianismo? Y él dice que personas le han dicho no. Si son honestos, van a decir no. Y quizá tú le puedes dejar esa pregunta. Piénsalo, considéralo, medítalo, reflexiona en esto. Y si quieres en algún momento hablar, lo conversamos. Eso es a modo de aplicación. Ya vimos entonces en primer lugar los escépticos que difaman a Jesús. En segundo lugar los escépticos que piden pruebas a Jesús. Ahora veamos cómo Jesús respondió a los escépticos que lo difamaban. Miren el versículo 17 conmigo, por favor. Pero conociendo él sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumba. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá en pie su reino? Porque ustedes dicen que yo echo fuera demonios por Belcebú. Jesús aquí lo que hace es mostrarles que sus ataques y su difamación es ilógica, es incoherente. Ellos decían, Satanás te dio poder para destruir el reino de Satanás. A ver, esto parece ilógico, ¿cierto? Como que un rey pague a otros para que vengan a destruir su reino. No suena lógico esto. Jesús les está exponiendo sus falacias, sus mentiras. Es como si Jesús les dijera, si ustedes tienen razón, entonces Satanás se está autodestruyendo y eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Y Jesús usa ahí un dicho muy famoso, ¿no? Todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma se derrumba. Si en una casa se pelean unos con otros, pues se destruye esa casa. Si en un reino, en un país hay una guerra civil, se destruye ese país. No tiene sentido lo que ustedes dicen. Versículo 19. Y si yo echo fuera demonios por Belcebú, ¿por quién los echan fuera los hijos de ustedes? Por tanto, ellas serán sus jueces. Pero si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Jesús continúa demostrándoles que su acusación no tiene sentido. En Israel habían personas que tenían en mente que su trabajo era expulsar demonios de los endemoniados. Y entonces en Israel había un concepto de que estas personas estaban haciendo algo bueno, no algo malo. Y Jesús dice, aquí en la nación, sus hijos, así les dice, los hijos de ustedes, aquí entre la nación hay personas que dicen que se dedican o hacen su mejor esfuerzo quizá para expulsar demonios y ustedes lo ven como algo bueno. Ellos serán sus jueces, porque vengo yo y expulso demonios y ustedes sí me atacan a mí, pero ¿por qué no los atacan a ellos? Versículo 20, pero si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Esa frase, el dedo de Dios, la encontramos una vez más en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 8. Dios mandó a Moisés para sacar a Israel de la esclavitud en Egipto, ¿recuerdan?
Y Faraón endureció su corazón. Y Dios empezó a enviar plagas. La primera plaga, ¿cuál fue? ¿La recuerdan? El agua se convirtió ¿en qué? En sangre. Vinieron los hechiceros de Faraón y como que imitaron un poco las cosas. Eso de que el agua se convirtiera en sangre. Y luego Dios mandó una plaga de ranas. Vinieron los hechiceros de Faraón y como que trataron de imitar lo que había hecho Dios a través de Moisés. La tercera plaga, Dios envió piojos por toda la nación de Egipto y vinieron los hechiceros de Faraón y no pudieron imitar lo que había sucedido con los piojos. Y los hechiceros de Faraón le dijeron a Faraón, el dedo de Dios es este. Estas obras que estamos viendo son obra de la mano de Dios. E incluso el pueblo de Israel, de Egipto, rogaba a Faraón, déjalos ir, ¿qué estás esperando? Déjalos ir. Y Faraón se endureció contra Dios y contra Moisés y contra su pueblo. Entonces Jesús les está diciendo, todas las obras y los milagros que están viendo son el dedo de Dios. La obra del mismo Dios que hizo los milagros y mandó las plagas en Egipto. Ese mismo Dios se había encarnado en la persona de Cristo. Y ahora estaba haciendo milagros para que todos lo vieran. Pero esta gente, al rechazar a Jesucristo, estaban recordando cómo Faraón había respondido a las obras del dedo de Dios. Se estaban endureciendo como Faraón se había endurecido. Y no hubieron pruebas y evidencias suficientes para convencer a Faraón, hasta que Dios asesinó a sus hijos mayores en todo Egipto, a sus hijos primogénitos en todo Egipto. Y aún después de que Israel ya había salido, Faraón y su ejército corrieron detrás de ellos a perseguirlos. Y Jesús está haciendo que ellos conecten puntos ahí. Ustedes están tan endurecidos como Faraón, porque este es el dedo de Dios y ustedes lo están rechazando. Y Jesús continúa, versículo 21, cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros, pero cuando uno más fuerte que él lo ataca y lo vence, le quita todas sus armas en las cuales había confiado y distribuye su botín. Y aquí Jesús está diciendo, yo soy más fuerte que Satanás, por eso puedo echar fuera a los demonios. Ese es el punto. Jesús es más fuerte que Satanás, por eso puede expulsar los demonios. Él llegó y Él es el hombre más fuerte y Satanás es más débil. Y Jesús lo que está haciendo al expulsar los demonios es sometiéndolo. Y Jesús les dice, si ustedes no creen en mí y en mis obras y en mi mensaje, ustedes se oponen a mí. Este es un asunto de falta de voluntad para someterse a mi reino y a mi gobierno. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Por eso dice en el versículo 23, el que no está a mi lado, contra mí está, y el que a mi lado no recoge, desparrama. Lo están acusando falsamente. ¿Por qué? ¿Por qué le dicen que expulsa demonios por Belcebú? Porque están en su contra, son sus enemigos. No es porque Jesús les ha dado razones de que Jesús está aliado con Satanás. Es porque ellos están endurecidos contra la revelación verdadera de Dios. Y luego Jesús les da otra razón de por qué están equivocados. Si se fijan ustedes, Jesús está acumulando argumentos para destruir su posición. Jesús está respondiéndole a ese ataque que le han hecho. Versículo 24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso, y al no hallarlo, dice, volveré a mi casa de donde salí, y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Es como que si Jesús le estuviera diciendo, a ver, piensen, ¿cómo funciona la obra de Satanás? La obra de Satanás funciona de la siguiente manera. Digamos que un demonio llega y oprime, ataca, toma posesión de una persona y se va.
Cuando regresa, hace que el estado de esa persona sea peor. Dice, trae otros con él. ¿Sí? La frase específica de Jesús es, toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrando, moran ahí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Es como si Jesús le estuviera diciendo, este hombre estaba endemoniado, ¿cierto? Y ustedes dicen que yo estoy aliado con Satanás. Y yo llego, pero el hombre ahora está hablando, ya está libre de su opresión y posesión demoníaca. Entonces, si yo estoy aliado con Satanás, este hombre tiene que estar peor, porque Satanás quiere hacer las cosas peor para las personas, no mejor. Y ahora él está mejor. ¿Sí me siguen aquí, mis hermanos? Jesús les está mostrando la incoherencia de sus excusas para no creer. Jesús les está mostrando aquí la inconsistencia de sus excusas para no creer. Jesús está mostrándoles aquí, ustedes están muy equivocados. Sus argumentos para no creer en mí y someterse a mi señorío no valen, no sirven. Un comentarista, John Kilhagen, dice, la cuestión es que los demonios siempre empeoran las cosas 7 veces más. Jesús trae limpieza y orden. Y en este momento que Jesús está hablando con las multitudes ahí, hay una interrupción. Una mujer interrumpe. Hace una expresión de la nada, sorpresiva ahí. Pero ayuda a Jesús a explicarles a sus opositores que lo difaman qué es lo que deben hacer. Miren el versículo 27. Mientras Jesús decía estas cosas, una de las mujeres en la multitud alzó la voz y dijo, dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. En Israel en el primer siglo, cuando querías hablar bien de alguien, hablabas bien de su mamá. Era como un halago indirecto. ¿Sí? Y esta mujer menciona a la mamá, ¿no? A María. Dichosa la matriz que te concibió y los senos que te crearon. Que dice un comentarista, David Garland, que es como si esta mujer hubiera dicho, tu madre debe estar muy orgullosa de haber dado a luz un hijo tan maravilloso como tú. Los líderes religiosos en Mateo y Marcos nos dicen que los que dijeron que Jesús expulsaba demonios por el poder de Satanás eran fariseos y maestros de la ley, escribas, líderes religiosos del pueblo. Los líderes religiosos se oponían a Cristo, incluso lo difamaban. Pero aquí viene una mujer que ni tan siquiera se nos da el nombre de ella, y ella sí cree en Jesús. Ella dice, Jesús, tú eres alguien maravilloso, excepcional, increíblemente asombroso. Eso es lo que está diciendo esta mujer. Pero al hacerlo, menciona a la mamá de Jesús. Esta mujer dice, yo ya no necesito pruebas, tú eres maravilloso, Jesús. Yo no necesito más pruebas, tú eres asombroso. Yo no te acuso de que tú estés aliado con Satanás, tú eres maravilloso, Jesús. Ahora, miren lo que Jesús dice, versículo 28. Al contrario, es como que si dijera, sí, pero. Sí, María es dichosa, pero, escuchen, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Donde hay dicha, plenitud, bienaventuranza, gozo, llenura total y completa en escuchar la palabra de Jesús y someternos a esa palabra. En escuchar la palabra de Jesús y creer que esa palabra es verdad. Ahí está la dicha. No en oponerse a Jesús, no en rechazar a Jesús, no en acusar y difamar a Jesús de que tiene alianzas con Satanás, no, sino en escuchar su palabra y someterse a ella. Escuchar su palabra y someterse a ella. Y aquí yo tengo una aplicación para nosotros, mis hermanos. Las palabras de Jesús destruyeron todo el argumento de los difamadores. Tú echas demonios por el poder de Satanás. Y Jesús, eso es ilógico. Porque si no, Satanás estuviera destruyendo su reino. Y cuando Satanás está obrando y luego llega a obrar otra vez, la vida de la persona es peor. Y yo la estoy haciendo mejor. Lo que está haciendo Jesús es desarticular los argumentos de esa persona. Ahora, yo te pregunto a ti, aplicación, mis hermanos. Cuando a ti alguien te hace preguntas sobre tu fe y trae acusaciones contra tu fe, ¿tú puedes defender tu fe? ¿Tú puedes presentar
argumentos como los que Jesús está presentando aquí para defender lo que crees? ¿Por qué tú crees en la Biblia? ¿Qué responderías? ¿Por qué tú crees que la Biblia es la palabra de Dios y no inventos humanos? ¿Qué responderías? Esa es una pregunta muy común. Porque mi mamá me dijo. Porque el pastor en la iglesia dice. ¿Qué respondes? Porque así me criaron con la Biblia. A mí con la Biblia me criaron. Estaba abierta en el Salmo 23, ahí en la casa. Yo respeto la Biblia. Esos no son argumentos válidos, mis hermanos. ¿Por qué crees tú que la Biblia es la palabra inspirada de Dios y la revelación bajo la cual todos los seres humanos nos debemos someter? Tú tienes que estar preparado para responder. ¿Por qué no eres musulmán? Esa pregunta me la hicieron hace poco. ¿Por qué no eres musulmán? ¿Cuál es, mis hermanos, la idea detrás de esa pregunta? La idea detrás de esa pregunta es que yo no soy musulmán porque no nací en Asia o en África, en países musulmanes. La idea detrás de esa pregunta es que yo soy cristiano porque nací en un país que en su mayoría reciben el cristianismo como la religión verdadera. ¿Qué respondes tú? Tú tienes que estar listo para responder. Esas son preguntas, mis hermanos, válidas, que los creyentes debemos estar preparados para responder. Mira lo que dice el apóstol Pedro, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15. Primera de Pedro 3:15. Dice el apóstol Pedro: santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Tenemos que estar los creyentes siempre preparados para presentar una defensa coherente de nuestra fe. Hermanos, nadie puede contra la fe del cristianismo. Nadie. Nadie puede contra los argumentos veraces del cristianismo. Nadie. La pregunta es si nosotros estamos preparados para presentar una defensa. No es que el cristianismo no pueda defenderse. El cristianismo sí puede defenderse, pero tenemos que prepararnos para dar respuesta a las personas que nos piden razón de por qué creemos lo que creemos. Tenemos que estar preparados. Si tú no estás preparado, mi hermano, es una oportunidad para que te prepares. Es una oportunidad para que, como tu Salvador Jesucristo, estés listo y en cualquier momento que llegue alguien a traer una pregunta o incluso una acusación como la que presentaron aquí, en cualquier momento tú puedas responder. Como Jesús respondió, Jesús no se quedó callado. Jesús les desarticuló todos sus argumentos para no creer en Él. Y primero les habló a los que le difamaban como aliado de Satanás. Y después les habló a los que le pedían más señales. Este es nuestro cuarto punto. La respuesta de Jesús a los escépticos que piden pruebas. Versículo 29. Como la multitud se aglomeraba, Jesús comenzó a decir: esta generación es una generación perversa. Busca señal y ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás. Porque de la misma manera que Jonás vino a ser una señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. Jesús les dice: ustedes piden pruebas o señales porque son una generación perversa. Esto quiere decir, mis hermanos, son intencional y conscientemente malos. ¿Por qué piden señal? Porque son intencional y conscientemente perversos. Por eso piden señal. Señales ya habían por montones de la obra y las palabras de Jesús. ¿Por qué pedían más? Porque eran malos, eran perversos. Jesús va al corazón del problema, que es el corazón del ser humano. Otra vez, Jesús va al corazón del problema, que es el corazón del ser humano.
¿Por qué no cree la gente? Porque su corazón odia a Dios y rechaza a Dios. Por eso no creen. Otra vez, es un asunto moral, no es un asunto de evidencias. Es un asunto moral, no de evidencias. Y Jesús les dice, ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás. Jonás fue un profeta del Antiguo Testamento, fue el único profeta enviado por Dios a hablar en nombre de Dios a un pueblo gentil que no era judío, a Nínive. Y Jesús va a explicar un poquito más de esto en las siguientes frases, pero mira lo que dice el versículo 31. Primero habla de Jonás y después habla de una mujer que se llama la Reina del Sur, que nada tiene que ver con la novela, nada. Sí. Desconecten ahí ese pensamiento. ¿Sí? Versículo 31. La Reina del Sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y miren, algo más grande que Salomón está aquí. Esta reina era una reina que gobernaba sobre un pueblo que se llamaba Sabá. Y esta reina viajó miles de kilómetros en el desierto porque escuchó de las grandezas del reinado y la sabiduría de Salomón y quiso verlo por sí misma. Entonces hizo una caravana y emprendió un viaje de meses hasta que llegó donde estaba Salomón y le llevaba un montón de preguntas y le llevaba un montón de comentarios y dijo, Salomón, me habían hablado de ti, pero lo que yo he visto es mucho más de lo que me habían hablado de ti. Y Jesús dice, esa mujer, esa reina se va a levantar en juicio contra esta generación. Porque esa mujer viajó miles de kilómetros para ir a escuchar a Salomón. Y yo soy más grande que Salomón, yo soy más sabio que Salomón. Y ustedes me están rechazando pidiendo más pruebas. Esa mujer no tenía ni una décima parte de las pruebas que ustedes tienen. Y ustedes piden más, pero esa mujer fue a escuchar y a ver y a conocer a Salomón. Y lo mismo hace Jesús retomando el punto de Jonás y de los de Nínive, versículo 32. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y miren, algo más grande que Jonás está aquí. Lo mismo, ellos escucharon, como la reina de Sabá o la reina del sur, escuchó de Salomón y actuó. Los de Nínive escucharon, pongan atención, escucharon. Los de Nínive escucharon, se arrepintieron, cambiaron sus caminos. Y Jesús está diciendo, ustedes están escuchando y no quieren. Y lo único que es necesario hacer es escuchar la palabra de Cristo y guardarla, obedecerla, creerla, someterte a ella. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, mis hermanos? La fe viene por el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que pide Dios de cada uno de nosotros? Que escuchemos y creamos, que escuchemos y creamos, que escuchemos y creamos. Yo te pregunto a ti, tú estás escuchando que tú eres pecador, que tú estás separado de Dios por tu pecado y que por tu pecado tú mereces la condenación eterna en el infierno. Pero Dios, por su gran amor, envió a Cristo Jesús para que muriera en una cruz. Y en esa cruz Jesús pagó por los pecados de todos los que creen en Él. Tú estás escuchando, ese es el mensaje del Evangelio, de las buenas noticias de salvación. Y el llamado para ti, el mandato para ti es que te arrepientas de tu pecado y creas en Jesús. Ya escuchaste. Ahora, la única respuesta apropiada es arrepiéntete y cree. Arrepiéntete y cree. Esa es la única respuesta apropiada. Y tú dices, no, quiero más señales. Si alguien viene de la tumba y me dice, recuerda lo que hemos estado hablando durante los últimos 40, 50 minutos. No son evidencias las que necesitas, sino someter tu corazón a la verdad de Dios y al gobierno de Cristo.
Hazlo hoy. Si no lo has hecho, hazlo hoy. Hoy, el llamado para salvación es hoy. Ven a Cristo hoy. No mañana, no la otra semana, no cuando seas viejito. No, hoy. Niños, vengan a Cristo hoy. Crean en Jesús hoy. Jóvenes, crean en Jesús hoy. No otro día. Hoy. Escuchen lo que sucedió con la reina de Sabá. Escuchó de Salomón y fue. Miren lo que hicieron los ninivitas. Escucharon a Jonás y se arrepintieron. Escuchen las buenas noticias del Evangelio. Crean que Jesús es un gran salvador para grandes pecadores como tú y como yo. Y serás salvo. Y Jesús termina, versículo 33 en adelante, poniendo otra ilustración o metáfora, parábola. Nadie, cuando enciende una lámpara, la pone en un sótano, ni debajo de una vasija, sino sobre el candelero, para que los que entren vean la luz. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Mira pues que la luz que en ti hay no sea oscuridad. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, sin tener parte alguna en tinieblas, estará totalmente iluminado, como cuando una lámpara te alumbra con sus rayos. ¿Qué está diciendo Jesús aquí, mis amados hermanos? Imagínate que tú entras en una habitación con los ojos cerrados y la habitación está totalmente oscura. No vas a ver nada, ¿cierto? Pero imagínate que alguien enciende una lámpara y la pone ahí en el centro de la habitación, pero tú sigues teniendo tus ojos cerrados. No vas a ver nada. ¿Qué necesitas hacer? Abrir tus ojos. ¿Qué está diciendo Jesús? Tienes la luz enfrente. ¿Quién es la luz? Jesús. Abre los ojos para ver a Jesús como el gran Salvador que Él es. No lo sigas rechazando. Ahí está, enfrente tuyo. Ven a Él hoy, por fe. No pongas más excusas, no sigas peleando, no sigas resistiéndote. Tira tus armas y ven a Cristo. Vamos a orar. Amado Dios, te bendecimos, te adoramos y te exaltamos por las respuestas sabias, perfectamente sabias de Cristo Jesús. Señor, que el mismo Jesús responda a las acusaciones que quizás personas aquí han levantado contra Él. Que el mismo Jesús responda las demandas de pruebas que algunos aquí quizás han levantado contra Él. Y que tu Espíritu Santo salve pecadores hoy por tu gracia. Ayúdanos en nuestro evangelismo, Señor. Ayúdanos al compartir nuestra fe con otros. Ayúdanos, Señor, mientras estamos hablando de Jesús con personas que afirman ser ateos, agnósticos, de otras ideas, filosofías, religiones. Ayúdanos a apuntarlos a Cristo, Señor. Y que ellos vean a Jesús y sean salvos por su gracia. Todo para tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén.